Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que súper bien junto a los suyos. Este video está hecho para que usted pueda repetirlo las veces que usted estime conveniente para poder construir la guía de aprendizaje a partir, cierto, del concepto asociado que tiene, que en este caso es entender cómo funciona un virus, qué características tiene y hacer un análisis respectivo para luego, cierto, generar la guía de aprendizaje como les comentaba. Partimos entonces. Primero, entender que el objetivo de aprendizaje propuesto para esta guía es comprender cómo un virus puede generar enfermedades infecciosas. Entendiendo esto, vamos a construir una infografía. Por lo tanto, entendemos el concepto para luego visualizarlo a través de una infografía, el producto final. Partamos entonces con el contenido. ¿Qué es un virus? En palabras simples, un virus son seres pequeños y los más pequeños que se conocen en este planeta. Básicamente son moléculas que contienen ácido nucleico, las cuales están envueltas en una cubierta proteica. Son acelulares. ¿Qué quiere decir esto? No tienen organización celular y finalmente todos son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos una célula huésped para que pueda depositar su carga genética y de esta manera replicar su material genético. Analicemos esta infografía. En palabras simples, un virus tiene una estructura compuesta de tres nombres específicos. Primero, visibilizamos un genoma de ácido nucleico. Este está envuelto en una cápside para finalmente encontrarlos, ¿cierto?, envueltos en una envoltura, valga la redundancia. Y a partir de ahora vamos a ver cada una de estas estructuras de forma separada para que la podamos entender e internalizar. Partimos entonces hablando del genoma. Este genoma puede ser de dos maneras, para que se entienda. Puede tener una carga genética llamada ADN o puede tener una carga genética denominada ARN. Si tiene como carga ARN, el virus debe tener sí o sí una enzima llamada transcriptasa inversa. ¿Por qué? Porque el material genético ARN se debe transformar en ADN. ¿Y quién hace esa transformación? La transcriptasa inversa. Si yo visibilizo un virus que tiene una envoltura, dentro de esta envoltura me voy a encontrar con este material genético, como lo acaban de ver en esta pequeña animación. Bien, vamos a ir ahora a qué entendemos por cápside. Este nombre radica en entender que el material genético, para que se pueda, ¿cierto?, proteger un poquito, necesita una cápside que es una cubierta proteica que envuelve este material genético llamado genoma. Y aquí ustedes pueden visualizar tres tipos de cápside, pero a mí no me interesa cómo se llaman estas estructuras, sino lo genérico, que este genoma está envuelto en esta cápside, que es una cubierta proteica, valga la redundancia, envuelve este genoma y lo protege del medio ambiente. Y finalmente encontramos en la envoltura, y aquí tenemos que hacer dos acepciones. Hay virus que tienen esta envoltura y otros virus que no la tienen. La que no tienen esta envoltura se conocen como virus desnudos y la que la tienen se conocen como virus patógenos. Vale decir que tienen mucha más fuerza para poder infectar a la célula huésped. Por ejemplo, el virus de la gripe, el virus de la hepatitis, el virus del SIDA. Hablando del SIDA,
nos encontramos con el VIH, que es lo que se presenta aquí en esta pequeña infografía. Fíjense que encontramos el genoma envuelto en la cápside y luego más protegida aún con la envoltura. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar estos virus? Los podemos clasificar de acuerdo a la célula que parasitan, por lo tanto se llaman virus animales, virus vegetales o virus bacteriófagos, que son los que infectan a las bacterias. Lo podemos clasificar también según su forma, que podemos encontrarlas como helicoidales, poliédricos o complejos. Lo podemos clasificar de acuerdo a su envoltura, virus envueltos o desnudos, y finalmente por su ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Y la pregunta que se nos viene a posterior es: ¿cómo logra este virus infectar a la célula huésped? Tiene dos caminos. Lo puede hacer por el lítico o lo puede hacer por el proceso llamado lisogénico. Y vamos a ver cada una de ellas de forma separada, apoyándonos de pequeñas animaciones para que lo podamos entender. Veamos cómo es el ciclo lítico. Voy a hacer reproducir las animaciones para poder explicar cada uno de los pasos involucrados. En primera instancia tenemos una fase de absorción o fijación. Fíjate en la animación. El virus se une a la célula huésped, ¿cierto? En donde se posiciona sobre esta para poder presentar su carga genética. Y esto lo hace en su fase 2, que se llama fase de penetración o inyección. El ácido nucleico viral entra en la célula mediante una perforación, ¿cierto?, que el virus realiza en la pared de la célula huésped. En la fase 3, que se llama fase de eclipse, en esta fase se está produciendo la síntesis de ARN, es decir, la duplicación y transcripción de ARN, necesario para generar las copias de proteínas de la cápside. También se produce la continua formación de ácidos nucleicos virales y enzimas destructoras del ADN de la célula huésped. Finalmente, vamos a la fase 4, que se le llama ensamblaje. En esta fase se produce la unión de los capsómeros para formar la cápside y el empaquetamiento del ácido nucleico viral dentro de ella. Por lo tanto, acá se produce una lisis, vale decir una ruptura. ¿Qué significa esto? Conlleva la muerte celular. Los viriones salen de la célula mediante la ruptura de la pared bacteriana o de la célula huésped. Por lo tanto, estos nuevos virus se encuentran en situación de infectar una nueva célula. Y estos son los pasos que sigue, ¿cierto?, el ciclo lítico para poder infectar una célula. Veamos ahora qué ocurre en el ciclo lisogénico. Vamos a hacer correr la animación. Si ustedes se fijan en la animación, el ciclo lisogénico se caracteriza por presentar dos fases iguales al ciclo lítico, vale decir, se posiciona sobre la célula huésped e inyecta su carga genética. En la fase de anclaje y la fase de penetración son exactamente iguales al ciclo lítico, pero a partir de este momento, en la fase de eclipse, el ácido nucleico vírico se recombina con el ADN bacteriano o de célula huésped, por lo tanto, permanece inactivo. ¿Qué significa esto? Esta nueva forma viral se le denomina patógeno, vale decir que está infectado. ¿Por qué? Porque el nuevo material genético lleva dentro de este una fracción
del material del virus. Por lo tanto, la célula se denomina célula lisogénica. Bien, chiquillos, esto es lo que yo quiero que usted internalice. Vimos lo que era un virus, vimos cómo estaba estructurado, vimos cómo se clasifican y vimos las dos formas de poder, ¿cierto?, infectar una célula huésped. Y ahora les voy a presentar la actividad pedagógica, o sea, los pasos que debemos seguir para construir lo que se les pide. Veamos la siguiente lámina. Esta fase pedagógica en donde usted tiene que realizar actividades dentro de su guía está caracterizada por 4 pasos. Primero, debemos entender cómo se construye la infografía. Segundo, responder preguntas a partir del análisis del video que lleva, ¿cierto?, esta guía 4. Después vamos a analizar los datos del MinSal para finalmente realizar nuestra infografía con todos los datos recopilados. Les voy a ir direccionando el aprendizaje paso por paso. Vamos al paso 1 entonces. Este paso tiene como desafío entender cómo se construye una infografía. En su guía usted va a encontrar los 5 pasos que usted está visibilizando en este momento, en donde el primero es describir el objetivo de tu infografía, el segundo es definir el problema principal, el tercero es recoger los datos para tu infografía, el 4, mostrar los datos en la infografía y finalmente el número 5, ordenar los elementos del diseño de tu infografía. Bien, entonces en la guía usted va a encontrar estos 5 pasos en donde en cada uno de ellos se define lo que usted necesita saber para construir esta infografía. Vamos al paso número 2. ¿Qué hago con el video? Si usted va a la página del colegio, va a encontrar un video asociado a la guía de aprendizaje. ¿Qué espero que haga con este video? Que lo escuche, y lo vea, ¿cierto?, detenidamente. Después que tome apuntes del relato para finalmente contestar las preguntas formuladas. ¿Por qué se generan estas preguntas? Para que usted tenga, ¿cierto?, los datos que necesita para construir esta infografía. Vamos al paso número 3. ¿Cómo realizo el trabajo interdisciplinario? Recuerden que este trabajo de la infografía está asociado con la parte matemática. ¿En qué contexto? Voy a analizar los datos del MinSal en la página que ustedes están visibilizando de color azul. Y con lo que me enseñen en matemática voy a extraer la información de estos datos para luego reportar el análisis realizado en la infografía. Por lo tanto, yo quiero que usted entienda desde el punto de vista matemático, que va a ser la colega, ¿cierto?, de la asignatura, para que usted entienda y extraiga la información y pueda hacer el reporte final en la infografía. Bien, chiquillos, eso es todo lo que yo necesito que usted haga. Por lo tanto, acá le dejo un pequeño mensajito. Sin ciencia no hay futuro y eso está claro el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué quiero que usted entienda? Que sin la ciencia no podemos avanzar, ¿cierto? Y menos en este proceso. Bien, chiquillos, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.